Para dar una respuesta a este primer punto, debemos tener ciertos factores en cuenta en el caso de estudio, ya que en esta se implican varias jurisdicciones. Una, porque la empresa no está siendo creada en Estados Unidos, más sin embargo su creador es de otra nacionalidad. Entonces debemos tener en cuenta las leyes que dependen de. Uno es la normativa sobre el derecho internacional privado. En este caso, en el Código Civil y Comercial de Argentina, se aplica el artículo 2595, que habla acerca de las obligaciones contractuales de los origen y legalidad por partes o en su defecto por la ley de cumplimiento, porque en este caso se cumple la ley en Argentina. Dos, a tener en cuenta es el lugar de la actividad. Como la empresa emisora está en Argentina, la ley de las sociedades comerciales, la 19550, regula las actividades comerciales estando en Argentina. La ley 27506 del régimen de promoción económica del conocimiento también se aplica al tratarse de una empresa desarrolladora de videojuegos. La normativa específica sobre las NTFs o sobre los criptoactivos en Estados Unidos se puede, por medio de la Comisión de Bolsas, para intervenir si los NTF cumplen con criterios como los valores financieros bajo la Ley de Valores de 1933. En la Unión Europea, teniendo en cuenta que estas divisas se van a mover entre otros países, para la Unión Europea el reglamento de la MiCA establece que establecerá los requisitos para la emisión de las plataformas de compra y venta. Y en Argentina la resolución 300 de 2021 de la UIF incluye que las criptomonedas bajo el marco de prevención de lavado de activos sin regulaciones directas sobre NTF. Todo esto para tener un control de dónde están viniendo o por cómo se están ganando. Y también las plataformas de compra y venta. Hay que tener en cuenta sobre qué plataforma es que se va a desarrollar las compras y ventas de estas NTF. La nacionalidad, para hablar entonces de las NTF, sobre el concepto jurídico, como activos digitales son bienes intangibles. La mayoría de las jurisdicciones los consideran bienes muebles por analogía con derechos patrimoniales. La normativa en Argentina, según el artículo 2312 del Código Civil y Comercial, dice que es un bien mueble, o sea, que es aquel que puede transportarse de un lugar a otro. Los NTF, aunque no tienen una materialidad, son intangibles, pueden transferirse de un entorno digital a otro. Y la vinculación territorial puede asociarse al lugar donde se almacena el contrato de inteligencia, blockchain, que puede variar de acuerdo a la nacionalidad del comprador o de quien la esté usando. Entonces, la nacionalidad de esto va a depender de dónde se esté usando. Inicialmente la empresa es creada en Argentina, por lo cual ella rinde también leyes y tributos a Argentina. En cuanto a la protección de derechos de autor, esta está regida por normatividad internacional y normatividad nacional. En cuanto a la normatividad internacional, tenemos el Convenio de Berna de 1886, que establece, o más bien que garantiza, las obras originales están protegidas automáticamente en los países miembros. En este caso, Argentina y Estados Unidos son miembros. Por tal razón, hay una protección mutua de ambos países en cuanto a los derechos de autor. También está el acuerdo ACPI de 1994, vinculado a la Organización Mundial del Comercio. Esta refuerza la protección de derechos de autor en el ámbito del comercio internacional, promoviendo estándares uniformes. También tenemos los tratados de la OMPI, que se enfocan en la protección de obras digitales, a compartir derechos sobre la distribución en línea y adaptándose a la demanda de la era digital. Bueno, en cuanto a la normatividad de Argentina, ella tiene una ley que es la ley 11723 sobre la ley de protección intelectual. Esta regula los derechos de autor en Argentina, cubriendo obras tradicionales y digitales como videojuegos. Específicamente, el artículo 27 de esta ley indica que la cesión de derechos debe realizarse de forma expresa, es decir, que los contratos, por así decirlo, involucren los activos digitales como los NFT. Cuando surgen disputas relacionadas con este tipo de derechos u otros aspectos contractuales, es fundamental considerar los mecanismos disponibles y las normativas aplicables. Estos pueden dividirse en tres áreas principales. Primero,
usar el foro competente. En este caso se usaría si el contrato incluye una cláusula de jurisdicción. Esta determinará el foro donde se resolverá la disputa. En ausencia de dicha cláusula, el foro podría ser el lugar donde opera la empresa emisora, como Argentina, si es la parte demandada, o el país del comprador, en este caso el consumidor, si se aplican en su jurisdicción. En cuanto a la normatividad de Argentina, de acuerdo a su artículo 2651 del Código Civil y Comercial de Argentina, las partes pueden elegir el tribunal competente mediante acuerdo explícito. Sin embargo, estas disposiciones no se aplican en casos relacionados con consumidores, donde prevalecen las leyes locales de protección al consumidor para garantizar sus derechos. Ahora, cuando estas partes buscan evitar litigios largos y costosos, pueden optar por métodos alternativos. En este caso optarían por el arbitraje internacional, que son organismos como la Cámara de Comercio Internacional, que interviene para resolver disputas de manera neutral. También se puede usar mediación en la OMPI, la Organización Mundial de la Protección Intelectual, ya que esta ofrece servicios especializados para resolver conflictos relacionados con derechos de autor y propiedad intelectual. Ahora, en este caso que estamos estudiando, que se nos plantea, para evitarlo, por así decirlo, se debe incluir en las cláusulas de los contratos, primero, el foro competente en caso de que haya una disputa, que se establezca de antemano dónde se resolverá dicho conflicto. También establecer los mecanismos alternativos, es decir, las partes dispuestas a utilizar, como el arbitraje o la mediación. Las leyes que se aplicarían en caso tal de que esto suceda, especialmente en transacciones internacionales. Esto, pues, con el fin de evitar conflictos y asegurar que las cosas se den de la mejor manera. Impacto de la regulación. La regulación emergente de los criptoactivos influye en tres aspectos clave, los cuales son: primero, determinación de la ley aplicable. Un ejemplo clave es: en la Unión Europea, el reglamento MiCA establece que las plataformas y emisores deben registrarse en un Estado miembro, lo que condiciona la ley aplicable. En Estados Unidos, la SEC podría intervenir si los NFTs se consideran valores. Segundo, la resolución de disputas. La regulación debe establecer tribunales especializados o mecanismos alternativos para resolver disputas. Un ejemplo que tenemos es: en la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencias en conflicto, transfronterizando las relaciones. Por último, protección del consumidor. Muchas jurisdicciones aplican las leyes de potenciales al consumidor a transacciones de NFTs, como en la Unión Europea bajo la Directiva de Derechos del Consumidor. Gracias.